En este ejercicio nos dicen que en una población se sabe que el 15% de las personas padece una determinada enfermedad. Nos dicen además que si la persona está enferma, un test da positivo en el 92% de los casos, mientras que si la persona está sana, el test da positivo, lo cual sería un falso positivo, en el 4% de los casos. Nos dicen que se elige una persona al azar de esa población y nos preguntan una serie de cosas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para resolver el problema es definir los sucesos que en él intervienen y especificar cuáles son las probabilidades en términos de esos sucesos que se nos dan. Bien, vamos a llamar E al suceso padecer la enfermedad. Vamos a llamar T super más al suceso dar positivo el test. Y vamos a anotar por T super menos al suceso dar negativo el test. Bueno, debemos tener en cuenta que los sucesos T super más y T super menos son sucesos complementarios, con lo cual podríamos solo haber introducido uno de ellos. Pero creemos que facilita la comprensión del problema definir los dos. Bien, nos dicen que en la población el 15% de las personas padece la enfermedad, por tanto la probabilidad del suceso E es 15 partido por 100, o sea 0,15. Bien, nos dice que si la persona está enferma, el test da positivo en el 92% de los casos. Eso es lo mismo que decir que sabiendo que una persona está enferma, al decir sabiendo que una persona está enferma, nos vamos automáticamente a probabilidades condicionadas, estamos condicionando a que sabemos eso, el test da positivo en el 92% de los casos. Por tanto, nos están diciendo que la probabilidad de T super más condicionado a E, o sea, sabiendo que la persona está enferma, la probabilidad de que dé positivo el test es 0,92. Por último, nos dicen que el test da positivo en el 4% de los casos, sabiendo que la persona está sana. Por tanto, condicionando a que la persona está sana, la probabilidad de que el test dé positivo, o sea, sabiendo que la persona está sana, la probabilidad de que el test dé positivo, que se trata de la probabilidad de T super más condicionado al complementario D, como sería 4 partido por 100, lo que es lo mismo 0,04. Esas son las probabilidades que se nos dan. En el apartado A nos piden que calculemos la probabilidad de que, habiendo dado positivo el test, o sea, sabiendo que el test ha dado positivo, la persona esté enferma. Por tanto, se trata de una probabilidad condicionada y el suceso al que estamos condicionando es que sabemos que el resultado del test ha sido positivo. Por tanto, esta es la probabilidad que nos preguntan. Sabiendo que el resultado del test ha sido positivo, la probabilidad de que la persona esté enferma. Y esa probabilidad la podemos calcular por el teorema de Bayes, por la fórmula de Bayes, por ese cociente. En el numerador tendríamos la probabilidad de T super más condicionado a E por la probabilidad de E, y en el denominador esta suma que corresponde a la probabilidad de T super más, que sería por el teorema de la probabilidad total, esa suma. Bien, de esa fórmula pues conocemos la probabilidad de T super más condicionado a E, la probabilidad de E, por tanto sumando conocemos sus dos términos, y la probabilidad de T super más condicionada a E complementario también la conocemos. Nos falta la probabilidad del complementario de E, pero bueno, la probabilidad del complementario de E sabemos que es 1 menos la probabilidad de E, como la probabilidad de 0,15, la de complementario de 0,85. Por tanto, conocemos todos los términos de esa fórmula y podemos concluir que la probabilidad que nos piden, la de probabilidad de E condicionado a T super más, pues sería 0,92 por 0,15 dividido por 0,92 por 0,15 más 0,04 por 0,85. Con lo cual el resultado final es 0,8023. En el apartado B nos dicen que calculemos la probabilidad
de que la persona esté enferma y el test salga negativo, o sea, que ocurran simultáneamente las dos cosas, que la persona esté enferma y el test salga negativo. Eso corresponde a la probabilidad de una intersección, la probabilidad de E intersección T super menos. Bien, esta probabilidad la podemos calcular si tenemos en cuenta la fórmula de esta probabilidad condicionada, la probabilidad de T super menos condicionado a E. Por definición de probabilidad condicionada, es el cociente entre la probabilidad de la intersección de los dos sucesos y la probabilidad de E, que es el suceso al que condicionamos. Si de ahí despejamos la probabilidad de la intersección, pues nos queda que es la probabilidad de esta condicionada por la probabilidad de E. Bien, la probabilidad de T super más condicionado a E sabemos que es 0,92, con lo cual la de su suceso complementario, que sería condicionando a lo mismo la probabilidad del complementario de T super más, que es la probabilidad de T super menos condicionado a E, es 1 menos la probabilidad de T super más condicionado a E. Como esta es 0,92, pues la probabilidad de T super menos condicionado a E es 0,08. La probabilidad de E sabíamos que era 0,15 y por tanto podemos concluir que la probabilidad de la intersección que nos piden es 0,08 por 0,15, o lo que es lo mismo, 0,012. En el apartado C nos dicen que calculemos la probabilidad de que saliendo el test negativo, o sea que sabemos que el test es negativo, la persona esté enferma. Nuevamente, esto es una probabilidad condicionada y condicionamos a que sabemos que el test es negativo. Y tenemos que calcular, sabiendo eso, que la persona esté enferma. Por tanto, esta es la probabilidad pedida. Sabiendo que el resultado del test es negativo, la probabilidad de que la persona esté enferma. Bueno, esta probabilidad la podemos calcular nuevamente por el teorema de Bayes de esa forma, de ese cociente. En el numerador tenemos la probabilidad de T super menos condicionado a E por probabilidad de E, y en el denominador tenemos la probabilidad de T super menos. Bien, de esa fórmula pues conocemos que la probabilidad de E es 0,15, que la probabilidad del complementario de E por tanto es 0,85, que la probabilidad de T super más condicionada al complementario de E es 0,04 y la de T super menos condicionado a E es 0,08. Por tanto, la única probabilidad que nos falta por calcular es la de T super menos condicionada al complementario de E. Pero sabemos que el suceso complementario de T super menos condicionado a E complementario es T super más condicionado a E complementario, o sea, tenemos que condicionar a lo mismo, debemos saber lo mismo. Y por tanto, la probabilidad de T super menos condicionado a E complementario es 1 menos la probabilidad de su suceso complementario. La probabilidad del complementario es 0,04 y por tanto la probabilidad de T super menos condicionada a E complementario es 0,96. Con lo cual ya conocemos todos los términos de esa fórmula y entonces obtenemos que la probabilidad pedida es 0,08 por 0,15 dividido pues, por 0,08 por 0,15 más 0,96 por 0,85. Con lo cual el resultado es 0,0145. Bueno, tener en cuenta que esta es una forma de hacer el problema, pero también podíamos haber tenido en cuenta que la probabilidad que tenemos en el numerador, la probabilidad de T super menos condicionado a E por probabilidad de E, es precisamente la probabilidad de T super menos intersección E, que es la que hemos calculado en el apartado B. Por tanto, este 0,012 también no podíamos haber tenido en cuenta que es el resultado del apartado B. Y el denominador de esta fórmula es la probabilidad de T super menos. La probabilidad de T super menos es el suceso complementario de T super más. Y en el apartado A, en el denominador de la fórmula de Bayes que hemos utilizado aparecía la probabilidad de T super más. Por tanto,
también podríamos haber tenido en cuenta que el denominador que aparece en esta expresión es 1 menos el denominador que aparecía en la expresión de la fórmula de Bayes del apartado. Entonces, se podría haber tenido en cuenta también esas cosas y el resultado hubiera sido el mismo, puesto que el numerador es 0,012, se calcule como se calcule, y el denominador 0,828.